Buenos días, Pedro. Buenos días, Jorge. Un placer Su conversar opinión a la consulta. con los oyentes del deber. Miren, el pueblo pidió censo, el pueblo con su sacrificio logró que se promulgue la ley 1492, que es la ley del censo. En este momento nos parece un error del señor presidente plantear un referéndum para cambiar esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley rige para la etapa precensal, censal y poscensal. Entonces las reglas del juego ya están establecidas. Es más, este mes se van a entregar los resultados para que a partir de septiembre se empiece la redistribución de recursos económicos. Entonces, no me parece correcto la intención del gobierno, que busca un afán, confrontar Oriente con Occidente, confrontar ciudad con el campo. Entonces, ¿en qué términos se daría esa confrontación? ¿por qué? Porque a criterio de ellos hay departamentos que disminuirían en representación parlamentaria. Se ha pretendido acuñar un concepto de que hay departamentos que ganan y hay otros departamentos que pierden. Yo he manifestado de que nadie pierde y nadie gana, sino que a cada departamento se le va a dar lo que le corresponde. El pueblo pidió censo, con su lucha se logró que se promulgue la ley 1492. Y aquí hay dos tipos de representación. Hay una representación territorial, que está representada por la Cámara de Senadores, donde todos los departamentos, chicos y grandes, tienen la misma representación, 4 senadores. Y hay otra representación que es poblacional, está representada por la Cámara de Diputados. Entonces, no es correcto que en este momento el gobierno pretenda eludir su responsabilidad, porque además constitucionalmente el censo es una atribución privativa del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del señor presidente hacer cumplir la ley 1492. El pueblo boliviano está esperando que el presidente cumpla con esta ley. ¿Cómo va a ser esta etapa de, por llamarlo de alguna forma, defender lo que se pudo conseguir con la realización del censo y sus resultados? Digo, ¿con quiénes? ¿Por qué? Referéndum por decreto soltando la asamblea. ¿Está contemplado en el comité interinstitucional que usted presidió para gestionar el censo, para conseguir el censo, que estén también los parlamentarios, la brigada parlamentaria y estos actores también que son los llamados a velar por los intereses de la región? Mire, el comité interinstitucional, cuando se inicia esta cruzada por el censo de población y vivienda, tuvo una participación mayoritaria. Todas las instituciones mandaron, enviaron sus representantes, y ahí fue donde nace esta lucha por el censo de población y vivienda. Hoy queremos nuevamente repetir esta cruzada a nivel regional y a nivel nacional para que se respete una ley que costó obviamente un sacrificio del pueblo boliviano. Es más, esta ley no solamente que significó un gran sacrificio del pueblo boliviano, sino que por luchar por el censo de población y vivienda hay muchos actores que en este momento están perseguidos. Nuestro gobernador está secuestrado por el tema del censo de población y vivienda. A ver, nosotros pretendemos reunirnos nuevamente la próxima semana. Hoy estamos invitando ya a los representantes de las instituciones. Algunos ya adelantaron que sí van a estar, y queremos que estén todas las instituciones, porque al final de cuentas el censo no tiene dueño, el censo es de todos los bolivianos. Entonces debemos ser respetuosos nosotros con las leyes y con la Constitución. El gobierno ha pretendido con el discurso que ha lanzado al pueblo boliviano el 6 de agosto, jugar a la política, porque él sabe perfectamente y sus asesores saben que los referéndums que ha planteado legalmente no son viables, porque no son temas de referéndum. El tema de la subvención es responsabilidad del presidente y no puede preguntarle al pueblo qué debo hacer yo como presidente. Entonces, ¿para qué elegimos a un presidente? El tema de la subvención también es un tema, es una competencia privativa del Ejecutivo.
No puede lavarse la mano el presidente y decirle al pueblo, oiga, ¿qué hacemos con el tema de la subvención? Entonces, seguramente cuando llegue la solicitud al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, en base al artículo 14 de la ley 026, le va a decir, ¿sabe qué, señor presidente? Esto no es un tema de referéndum. Lo mismo con el tema del censo, es un tema privativo del Ejecutivo y seguramente el Tribunal Supremo Electoral le va a decir, presidente, esto no es tema de referéndum. Y obviamente el tercer referéndum que ha planteado con el tema de la reelección, él sabe perfectamente que hay una sentencia constitucional, la 10.10.23, que nace producto de una opinión que pidió la CIDH, para que el Tribunal Constitucional defina si la reelección indefinida era un derecho humano o no era un derecho humano. Y el Tribunal Constitucional, en la parte considerativa, dice en su fundamentación que ningún presidente, de manera continua o discontinua, puede estar más de 10 años. La cosa es tan clara. Entonces, lo que pasa es que el gobierno, o el presidente en este caso, ha tratado de poner temas en la discusión para que nosotros nos olvidemos de las largas colas que persisten en este momento en los surtidores, para que nos olvidemos por unos días sobre los problemas estructurales de este país, sobre los problemas económicos. Y ahora, fíjense, todos los medios de comunicación, todos los actores políticos, todos los sectores están hablando de referéndum y no estamos reclamando que falta combustible en este país. Algunos analistas y líderes de opinión están señalando la falta de capacidad del presidente de ejercer el gobierno, de gobernar, y también se habla de cálculo político por algunas medidas con impacto sobre los bolsillos de los ciudadanos. Mire, eso está muy claro. ¿Por qué? Porque igual que el señor Evo Morales, el presidente Arce Catacora quiere quedarse en el poder, no, quiere permanecer en el poder. Entonces están haciendo cálculos políticos porque él sabe que la aprobación en este momento de su gobierno está por debajo del 10%. El pueblo en este momento está decepcionado de este presidente. El pueblo en este momento está decepcionado del MAS, porque en los 18 años nos está dejando una herencia a los bolivianos, pero que no la vamos a poder pagar en el corto plazo. La herencia que nos deja el MAS, un país altamente endeudado. Este año vamos a tener una deuda externa de 14.800 millones de dólares. La deuda interna, que es la más peligrosa, está cerca de los 20.000 millones de dólares. Las empresas deficitarias le deben más de 40.000 millones de bolivianos al Banco Central. Es decir, este gobierno se despilfarró todo. No solamente los 60.000 millones de ingresos que obtuvimos por la venta del gas, sino también paralelamente endeudó a este país. Y lo que es peor, más del 50% de la deuda externa está a tasas de mercado. Lo han escuchado al ministro decir, ¿saben qué? La deuda va a crecer porque las tasas en el mercado internacional están creciendo. El único presidente que contrajo deuda a tasas de mercado fue el general Hugo Banzer Suárez. Hoy se repite la historia, pero con un gobierno teóricamente populista y que busca el bienestar ciudadano. Es decir, él más le mintió al país. Y está claro de que este presidente que tenemos, el señor Luis Arce Catacora, está demostrando muchas limitaciones en la administración de nuestro país. En esta coyuntura se cuestiona también el papel que está jugando la oposición. Tenemos una oposición fraccionada, débil. Yo me preguntaba el otro día, ¿será que los departamentos están preocupados para tener más representantes parlamentarios? ¿Será que los departamentos ganan al tener mayor representación parlamentaria? No sé, es una interrogante. ¿Por qué? Estamos viendo cuál es el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde están los representantes de todos los departamentos. Gran parte de los representantes nacionales van
a buscar apetitos personales, van a buscar sus conveniencias personales, pero no están defendiendo a su región, no están defendiendo a quienes le dieron el mandato de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, con esta oposición fraccionada, débil, con pocas luces, el gobierno hace lo que quiere. Por eso es que el gobierno, fíjense, ha tenido la capacidad de cooptar al Poder Judicial, influir en la Asamblea Legislativa, pero además tiene también una participación a través de dos entidades del Estado en el Tribunal Supremo Electoral, a través de la GETIC y a través del CEGIP. La última consulta, saliendo un poquito de este contexto que usted nos marca, y por servicio a la gente, porque hay muchos estudiantes que deben estar preocupados, si es que llega a fin de año o no llega a fin de año. Hace unos días usted marcaba un estado de emergencia y hablaba de que no había mucho presupuesto, no daba plazo más de 2-3 meses. ¿De qué va a vivir la universidad en este escenario? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Se mantiene la emergencia? Se mantiene la emergencia. Todas las universidades en este momento estamos con limitaciones presupuestarias. Es por eso que a partir de julio empezamos a discutir un soporte extraordinario. Para que la población lo entienda, el soporte ordinario que nos transfiere el Tesoro General de la Nación a todas las universidades es insuficiente. A la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ese soporte ordinario solo le permite cubrir sus obligaciones durante 3 meses y medio. Por eso es que todos los años todas las universidades tenemos que ir a buscar un soporte extraordinario. El gobierno lo sabe. Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos convierte ese soporte extraordinario en ordinario? Porque es una forma de chantajearnos, es una forma de presionarnos, de condicionarnos, para que nosotros como universidades cumplamos ciertos requisitos y condiciones que nos pone el Ejecutivo. Entonces, este año las universidades estamos sufriendo más. ¿Por qué? Porque este año ha bajado la coparticipación tributaria. ¿Y eso por qué ha bajado la coparticipación tributaria? Porque tenemos un sector productivo, un aparato productivo paralizado, sin combustible, sin divisa, por lo tanto la actividad económica se ha paralizado en este país, la gente está pagando menos impuestos y eso lo están sintiendo los 339 municipios y las 11 universidades públicas. Por otro lado, los recursos de IDH se están acabando, están desapareciendo. El gas se hizo gas. Por lo tanto, es otra fuente de financiamiento que no la vamos a tener. Y la pregunta que usted hacía, Jorge, ¿de qué viven las universidades? Nosotros somos en esto muy directos. Vivimos gracias al impuesto que paga la población. Gracias al impuesto que paga la gente. Por eso las universidades mantienen sus puertas abiertas. Pero la presión no la vamos a poder aguantar en un determinado momento. ¿Por qué? Hay una alta demanda para ingresar a la universidad pública. Y del 100% de bachilleres, solo el 30% tiene posibilidades de ingresar a la universidad pública. El 10% hace un esfuerzo para estudiar en universidad privada. Hay un 60% de jóvenes, ¿saben qué? Que no tienen ninguna posibilidad de formarse en una universidad pública ni privada. Por eso es que a mí me sorprendía, y yo esperaba más del discurso del presidente, me sorprendía que después de 18 años del gobierno, recién esté hablando de emprendimiento, de darle la posibilidad a algunos jóvenes que puedan crear algunos emprendimientos. Entonces, estamos en un mal momento en la economía nacional y los municipios y las universidades nos sentimos profundamente afectados. Preocupante el panorama que traza el doctor Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchas gracias por su participación en Influyentes. Gracias a usted, Pedro. Gracias, Jorge.